Hola a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia en la que hablaré del uso de la inteligencia artificial en la clase de español como lengua extranjera, OL. Yo trabajo como profesora de L en Alemania desde hace más de 15 años y me parecen apasionantes los avances tecnológicos que se están dando. Y creo que es muy enriquecedor analizar tanto las oportunidades que se nos ofrecen con estos avances, pero como también los desafíos a los que nos enfrentamos como profesores. Entonces, bueno, pues gracias por haber elegido esta ponencia, que voy a dividir en tres partes. En la primera explicaré cuál era mi mayor preocupación pedagógica a la hora de plantear crear cursos de español como lengua extranjera usando la inteligencia artificial para mejorar la producción e interacción oral de los estudiantes. Luego analizaré dos actividades bastante clásicas para mejorar dicha capacidad comunicativa y en las que usé la inteligencia artificial y que realmente han resultado más enriquecedoras pedagógicamente hablando. Y concluiré con algunas recomendaciones. Entonces, bueno, antes de la llegada de ChatGPT, sí que es verdad que los estudiantes ya utilizaban algunas aplicaciones de aprendizaje de lengua extranjera, para llevar a cabo un aprendizaje personalizado e individualizado. Pero realmente yo sí que notaba que faltaba el componente de trabajo en equipo. Incluso a veces las actividades eran demasiado pasivas, eran de completar huecos y los estudiantes, bueno, pues se quejaban de que con esas aplicaciones no podían trabajar en equipo. ChatGPT asimismo pues surge como una herramienta muy potente a través de la cual los estudiantes pueden ampliar su propio aprendizaje de forma individualizada, puesto que obtienen respuestas muy concretas en muy pocos minutos y en cualquier momento. Pero bueno, lo dicho, estas actividades vuelven a ser bastante individualizadas. Entonces, mi idea era que estas herramientas se usaran para favorecer el trabajo en grupo, en equipo, y también para favorecer el aprendizaje activo, que va más allá de completar huecos o de recibir información de una manera bastante pasiva. Entonces, bueno, pues para todo ello me planteé en primer lugar qué actividades podíamos usar que fueran adecuadas para mejorar tanto la producción como la interacción oral y la mediación, que era el objetivo que tenía yo en el desarrollo de estos cursos, y mejorarlo en todos sus aspectos cualitativos, es decir, mejorar el alcance, la corrección, la fluidez, la coherencia y también la interacción. Y bueno, también pensé en si podía implementar herramientas basadas en inteligencia artificial para llevar a cabo actividades que fueran más colaborativas aún y que favorecieran en mayor medida el aprendizaje activo, más que si no se usaba la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues para realizar esta investigación he trabajado como profesora de español como lengua extranjera en la Universidad de Hamburgo, impartiendo clases a dos grupos y en dos semestres diferentes. Entonces, en cada uno de los grupos, en uno de los grupos usábamos la inteligencia artificial y era el grupo experimental, y en el otro, que era un curso como paralelo, en el otro no usaba la inteligencia artificial y me servía como grupo de control. De esta forma podía comparar resultados en las actividades que llevaba a cabo. Bueno, en algunas actividades, porque otras sí que es verdad que son totalmente nuevas, ¿no?, con la inteligencia artificial. Pero estas actividades que he citado antes, clásicas, se podían llevar a cabo tanto usando la inteligencia artificial como no. Entonces, bueno, pues estos cursos estaban orientados para un nivel B2, de una duración de unas aproximadamente 13 semanas cada uno, y cuyo objetivo pues era el que he citado anteriormente, que era la mejora de la competencia oral de los estudiantes. En total he podido analizar la mejora de esta competencia comunicativa en unos 50 estudiantes aproximadamente. Ah, en esta ponencia, como he dicho antes, pues solo voy a describir dos actividades que analicé, que son los debates, en primer lugar, y las presentaciones. Entonces, bueno, pues los debates son un gran recurso para aprender una lengua y se pueden trabajar de manera colaborativa e incluso competitiva. Los estudiantes pueden preparar vocabulario o no.
Si se preparan, como yo contaba con 2 grupos, pues el de control debía prepararse vocabulario con listas que yo misma había preparado. En cambio, pues el grupo de experimental se preparaba preguntando a la inteligencia artificial. Y una vez preparados, yo les daba los temas, que normalmente pues eran bastante conflictivos, para tener opiniones muy diversas. Entonces, bueno, pues después de varias pruebas, pude analizar que el grupo de control trabajaba de manera más colaborativa a la hora de prepararse los argumentos y el grupo experimental, en ese grupo cada estudiante analizaba los argumentos que la inteligencia artificial les había ofrecido para poder tener argumentos posteriormente a la hora de realizar los debates. Los tiempos de preparación ya eran diferentes porque en el grupo experimental necesitaba más tiempo a pesar de trabajar individualmente. Y esto sobre todo yo creo que era debido a que tenían que leer argumentos que desconocían, lo que favorecía el componente de recepción escrita. Pero sí que es verdad pues, que entre ellos no hablaban en esta primera fase. A la hora de realizar los debates como tal, pues también se notaban diferencias. En cuanto a la fluidez, sobre todo en la parte de los grupos con un tema que tenían que defender y con el que no estaban de acuerdo. La preparación que había tenido el grupo experimental yendo a argumentos que ellos mismos no hubieran pensado, les servía para, durante el debate, poder comunicarse de manera más efectiva en términos de fluidez, de coherencia y también de interacción. En términos de corrección y alcance, sin embargo, no se apreciaban diferencias considerables. El uso de ChatGPT sí que les había preparado más para hablar de temas con los que no estaban de acuerdo y se notaba que el debate les infundía menos temor. Yo creo que también era porque sabían que estaban defendiendo algo con lo que seguían sin estar de acuerdo, pero sabían que estaban haciendo algo positivo por la comunicación porque brindaban a sus compañeros otras perspectivas y puntos de vista de las cosas. Entonces, bueno, pues esto sí que era positivo para el mutuo entendimiento. Los que no usaron la inteligencia artificial, sin embargo, no tenían argumentos consistentes cuando no estaban de acuerdo con lo que tenían que defender, por lo que la comunicación sí que se veía bastante afectada, carecía de efectividad en cuanto a su fluidez, cohesión e interacción, a pesar de que los estudiantes pues hubieran aprendido el vocabulario y no tuvieran problemas realmente con las expresiones y el vocabulario, pero se notaba que quizás no lo querían practicar, no querían hablar sobre esos temas con los que no estaban de acuerdo, no querían defender esos temas y no tenían realmente muchos argumentos. Por otra parte, la segunda de las actividades analizadas fueron las presentaciones. Las presentaciones también son un gran recurso para practicar la oralidad, pero normalmente se trata de actividades muy individualistas, donde el estudiante la prepara, la realiza y la presenta solo. Lo único que, bueno, pues para promover el aprendizaje colaborativo, se puede pedir que los estudiantes las preparen en parejas o en pequeños grupos. Y aquí viene el uso de la inteligencia artificial para evitar que los estudiantes pierdan tanto tiempo en realizar el diseño de la presentación y se centren en los aspectos comunicativos de la lengua, pues podemos usar la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Bueno, pues hay diferentes herramientas. Nosotros utilizamos la aplicación Tome, a la que, bueno, pues se le da un tema y la misma aplicación crea una presentación entera con una introducción, con una serie de apartados y con una conclusión. Y los estudiantes entonces pues pueden analizar críticamente qué aspectos les parecen relevantes, cuáles no y por qué. Y asimismo, pues los estudiantes pueden añadir más información o aspectos que les parezcan más interesantes y que no se hayan expuesto en la presentación ofrecida por la inteligencia artificial. También pueden eliminar aspectos que la inteligencia artificial haya puesto y que no les parezcan interesantes o que no quieran hablar de ellos. De esta forma, sí que llevan a cabo un aprendizaje significativo, puesto que tienen que realizar la información
que está ofreciendo la inteligencia artificial con sus propios conocimientos previos. Y así pues establecen una relación también personal con el material, ya que lo que van a tener que presentar y defender frente al resto de compañeros, pues es lo que han estado trabajando con sus compañeros. De esta forma, pues también es un aprendizaje activo y colaborativo, puesto que no es suficiente con tener unas ideas propias y expresarlas el día de la presentación, sino que ya antes de ello, antes de realizar la presentación, pues están analizando con sus compañeros si estas ideas son las más adecuadas o son las más apropiadas o tienen un verdadero significado o son lo que realmente quieren expresar. Entonces, todo esto no hace que la presentación como tal, con la inteligencia artificial, sea más eficaz en términos cualitativos de la lengua oral, como sucedía anteriormente con la actividad de los debates, pero sí que la presentación haya sido analizada más cuidadosamente y críticamente, y que los estudiantes pues, respondan a las preguntas de los demás compañeros con más confianza y con más capacidad de reacción. Entonces, bueno, pues es por eso que creo que en primer lugar hay que analizar qué actividades son congruentes con los objetivos pedagógicos que buscamos alcanzar y antes de aplicar la inteligencia artificial tenemos que pensar si va a contribuir a cumplir esos objetivos que nos hemos planteado en un primer lugar. En mi ponencia he expuesto dos ejemplos en los que la inteligencia artificial sí que resultaba eficaz para potenciar la habilidad de comunicación oral de los estudiantes, pero el empleo de la inteligencia artificial sin más, sin una evaluación educativa previa, pues puede ser contraproducente. Y como dije al principio de la ponencia, pues esto podría llevar a un enfoque de estudio excesivamente individualizado y a veces incluso pasivo por parte de los estudiantes. Entonces, bueno, hay más actividades que se pueden realizar aplicando la inteligencia artificial, pero bueno, en esta ponencia no me va a dar tiempo a explicar todas y además, bueno, pues no en todas las actividades contaba con dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, porque sí que es verdad pues, que en algunas actividades son totalmente nuevas, por ejemplo, de creación de imágenes con texto. Eso no se puede analizar con un grupo de control porque no existe la creación de imágenes anteriormente a la inteligencia artificial o no existe de una manera tan realista. Entonces, bueno, pues estas son dos de las actividades que he analizado con un grupo de control y experimental y que me han parecido muy interesantes de analizar y de explicar aquí. Si tienen cualquier pregunta de estas actividades o quieren conocer más actividades que yo he realizado con mis grupos que han sido también bastante eficaces o no, porque también he tenido actividades utilizando la inteligencia artificial que he tenido que descartar para el futuro porque realmente no han sido eficaces pedagógicamente hablando, pues me pueden escribir aquí bueno, con preguntas o comentarios en la ponencia y yo estaré encantada de resolverlas. Muchas gracias por su atención y pues quedo atenta si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier idea. Un saludo y bueno, hasta pronto.